Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrinas, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Como estamos en el mundo de las curiosidades bíblicas, quiero presentarles algunas de las curiosidades que tengo con respecto al tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué es la Pascua? ¿Cuál es la importancia de ella? ¿Por qué la tenemos que celebrar eternamente? ¿Hay alguna diferencia entre la Pascua y la Semana Santa? ¿Tiene esta celebración algo que ver con la muerte de Jesús? En este estudio estaremos combinando las fiestas establecidas por Dios de la Pascua, el pan sin levadura y la muerte y resurrección de Jesús, ya que están íntimamente ligadas. Comenzaremos primero con la explicación de cómo Dios establece el tiempo, y así podremos saber cómo aplicarlo en el caso de la muerte de Jesús y su resurrección. Aunque lo importante en realidad no es qué día nuestro Señor murió y resucitó, sino el hecho mismo que sucedió. Tenemos que recordar que los autores de los evangelios eran judíos, por lo tanto, ellos hablaron siempre con el pensamiento hebreo, con sus costumbres y tradiciones, y con esto incluyo el conteo del tiempo, lo cual es sumamente importante entender. En la línea del tiempo de la semana de nuestro calendario, un día completo comienza y termina a las 12 de la noche. Y el hebreo lo cuenta diferente, ya que un día comienza y termina al atardecer o a la caída del sol, como Dios lo estableció en Génesis 1:5, que dice: Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Las horas de la noche del horario hebreo se divide en 4 vigilias, de 3 horas cada una, y el día se divide en 12, y se llaman horas del día. También tenemos que tener en cuenta que en las Escrituras muchas veces los días pueden estar refiriéndose a días, semanas, meses, estaciones, vigilias o la duración de la vida humana o de un acontecimiento. Ahora que ya hemos establecido el asunto del tiempo, podemos hacer un viaje al pasado. Los hebreos no fueron los únicos en contar el día desde el anochecer hasta el anochecer. También lo hicieron así los fenicios y los atenienses. Los egipcios y los romanos lo hacían de medianoche a medianoche, igual que lo hacemos hoy en día. Tanto en las escrituras hebreas como en las griegas, la palabra día se usa en sentido literal, figurado o simbólico. Como estamos estableciendo un paralelo entre la fiesta de la Pascua hebrea y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo que son celebradas paralelamente en el tiempo. Entonces, por supuesto que debemos preguntarnos por qué Jesús dijo en Mateo 12, del 39 al 40, esto. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Debemos considerar que aquí están sucediendo 2 fiestas seguidas, la Pascua y la de los panes sin levadura. En el libro de Éxodo 12 nos habla todo acerca de estas 2 fiestas. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 20, Dios le da a Moisés y a Aarón las instrucciones de lo que todo el pueblo tenía que hacer antes que él pasara y diera muerte a todos los primogénitos de Egipto. Y a partir de Éxodo 12:21 vemos instrucciones con más detalles, más especificaciones y en el orden en que Dios quería que sucediera. Yo personalmente les recomiendo que lo lean todo ustedes mismos y lo estudien. Comencemos pues a desarrollar este tema, leyendo primero en Éxodo 12:21, que dice: Moisés y Aarón convocaron a todos los ancianos de Israel y a los jefes de familia, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y les comienzan a dar las instrucciones a seguir para comenzar todos los preparativos de la fiesta. Y aquí también encontramos ciertos detalles que nos dan una visión más amplia de todo lo que tiene que ver con este ritual. Con esto,
Ahora puedo saber de dónde salió el hecho de que los sacerdotes tenían que ver con el sacrificio del cordero para celebrar la Pascua. Habiendo dicho todo esto, entonces pasamos a ver cuáles eran las instrucciones dadas por Dios. Éxodo 12 del 1 al 2, leo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Dios les dice que a partir de ese momento sería un nuevo comienzo, un nuevo tiempo o una nueva temporada, y sus vidas tendrían otra dirección. Dios cambió el primer mes del año, estableciendo que el año comenzaría con el mes de Nisan y ya no más con el mes de Tisri, como ellos lo usaban, teniendo como su comienzo a la creación, aunque ellos aún siguen usando ese calendario, pero también guardan el que Dios cambió. De la misma manera que cuando nosotros celebramos la Pascua por primera vez, o somos marcados con la sangre del sacrificio de Jesús, porque hemos escogido el Cordero que Dios nos dio para salvarnos de la muerte espiritual, en nuestras vidas sucede lo mismo. Todo es nuevo, una nueva vida, un nuevo estilo, un nuevo comienzo, nuevas experiencias. Y esta idea nos las confirma Pablo en el libro de 2 de Corintios 5:17 que leo. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debemos entonces también saber que en hebreo para hablar de estas fiestas solemnes se dice Moed, que quiere decir hora señalada, lugar de reunión, solemnidades, que son las festividades dadas por Dios para que su pueblo las celebre, que deben ser celebradas hasta que les llegue su cumplimiento. Mientras tanto, los hebreos la practican todos estos años o las ensayan, que en hebreo se dice Mikra. Y el tiempo del cumplimiento de la Pascua llegó con el sacrificio y resurrección de Jesús. Seguimos. Éxodo 12 del 3 al 6. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Dios estableció que la Pascua se celebraría siempre el día 14 del primer mes del año, que es llamado Nisan, y fecha para recordar perpetuamente la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y es celebrada en familia y no en congregación. La importancia de esta fiesta es la celebración porque Dios los ha liberado de la esclavitud en que se hallaban en Egipto. Cuando leo esto, no puedo evitar traer a mi memoria algo que considero que tiene que ver con todo esto, del cambio en el calendario hecho por Dios a su pueblo. Como todos sabemos, la historia de la época del mundo entero fue dividida en dos eras, que son antes de Cristo y después de Cristo. La historia nos cuenta que un papa llamado Juan I le encomendó a Dionysius Exiguus a establecer la fecha de la Pascua o Pesach, para establecer así la fecha exacta de la muerte y resurrección de Jesús, hecho que sucedió durante la Pascua hebrea, y así tener una fecha fija para poder celebrarla. Dios permitió que este varón cometiera el error de enfocarse en buscar la fecha del nacimiento de Jesús en vez de la Pascua o muerte y resurrección de Jesús, que se le fue encomendado. Basada en las calculaciones modernas, se dieron cuenta que Dionisios se equivocó en la exactitud de la fecha del nacimiento de Jesús. Las nuevas calculaciones estiman que Jesús nació en otoño entre el año 4 y 6 a.C. y no el 25 de diciembre del año 1 después de Cristo como él lo calculó. El evento que le corrobora es la fecha de la muerte de Herodes. La calculación de Dionisios nunca fue corregida y por esto hoy día continuamos usando la fecha establecida por él. Él pidió que a partir de ese momento se llamara Anno Domini, que traducido del latín significa en el año del Señor. Y así fue establecido las eras, en antes de Cristo
y después de Cristo. En realidad, lo que divide las eras de la historia del tiempo fue la muerte y resurrección de Jesús y no su nacimiento, siendo esta la segunda vez en la historia que la línea del tiempo fue cambiada, una vez por Dios y después ahora por el hombre. Por causa de un error de palabras o una confusión en la orden, Dionisio se interpretó la Pascua como el nacimiento de Jesús y no como su muerte y resurrección. Y todo esto me parece muy coherente e interesante y nos sigue comprobando que Dios tiene el control de todo lo que sucede, no importa lo que sea, ya que el cumplimiento de la fiesta de la Pascua vendría con la muerte y resurrección de Jesús, por lo tanto tenían que caer en el mismo tiempo exactamente. De la misma manera que la Pascua hizo un cambio en la vida de los hebreos, asimismo la Pascua en Jesús, en el cumplimiento de esa fiesta, tenía que hacer una marca en nuestras vidas. Filipenses 2:9 al 11 nos dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que nos quiere decir esto es que Jesús fue exaltado una vez que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, dándole un nombre sobre todo nombre, porque fue la muerte de Jesús y su resurrección lo que le dio la victoria de poder liberarnos de la esclavitud del pecado. No fue su nacimiento. Su nacimiento sí fue muy importante para poder establecer muchos puntos que ya sabemos cuáles son, pero es que con la consumación de la obra por la que fue exaltado. De la misma forma que cuando Jesús nace en nuestros corazones, comienza una nueva etapa en nuestras vidas. Asimismo, para lograr el premio de la salvación, nosotros tenemos que llegar hasta el fin. No basta solo con nacer, sino que tenemos que morir y cumplir nuestro llamado. Tenía que mencionar esto, porque es que, de veras que tenía que mencionar esto. Es muy importante. Ahora sí puedo continuar con nuestro texto. Para el día 10, cada familia tenía que tener escogido un cordero, que fuera macho y sin defecto. Tenía que ser perfecto. Una vez escogido, tenía que permanecer en medio de ellos hasta el día 14. Así tendrían la oportunidad de relacionarse con él, conocerlo más y hasta encariñarse con él, con el propósito de que cuando llegara el momento del sacrificio, les doliera por lo que tenían que hacerle a un inocente corderito. Todo el pueblo tenía que hacer el sacrificio el mismo día y a la misma hora. Y esa hora tenía que ser en el atardecer del día 14. Y un día como ese, Jesús también murió. De manera que la carne del cordero tenía que ser suficiente para todos. Y no podía desperdiciarse nada de su carne. Y cada miembro de la familia lo comería de acuerdo a su apetito. Nadie podía ser forzado. Otra cosa que noto es que no todos los que comían del cordero tenían el mismo apetito. Unos comerían más que otros de la carne de ese cordero. Esto nos indica que en la familia de Cristo no todos comen de la carne del cordero con el mismo apetito. Unos buscan de Jesús más que otros, pero ellos tienen esa libertad. Nadie nos puede obligar. Me llama también la atención que dice que cada familia debería escoger un cordero 4 días antes de la celebración y tenía que permanecer en medio de ellos durante esos días, antes del sacrificio. Les dio la libertad de escogerlo dentro del rebaño y examinarlo de acuerdo a sus propios criterios de perfección para el sacrificio y asegurarse que era macho, y yo me imagino que si no lo encontraban perfecto, lo tenían que soltar y encontrar al verdadero. Para eso Dios les dio un tiempo anticipado. A nosotros también se nos da un tiempo en nuestras vidas para que examinemos si estamos alimentando nuestro espíritu con la enseñanza perfecta que provee ese cordero perfecto. Y digo esto porque muchos creemos que tenemos el alimento espiritual perfecto, el correcto, y no nos tomamos el tiempo para revisar esas enseñanzas. No escudriñamos las escrituras para poder discernir, simplemente nos llenamos de nosotros mismos y de nuestra seguridad. Pero Dios proveyó el cordero que iba a dar el salto, que es el significado de la palabra Pesach en hebreo.
y liberarnos de la muerte y darnos vida. Y lo escogió de entre los mismos hebreos, dentro de su mismo rebaño, de su pueblo, tal como se lo había profetizado a Moisés en el libro de Deuteronomio 18, del 15 al 18, y leo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y Juan también lo anunció en Juan 1:29, y leo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Abraham le dijo a su hijo Isaac en Génesis 22:8, y leo. Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Así como Dios proveyó el cordero para salvar la vida de su hijo Isaac, asimismo Dios proveyó el cordero perfecto, no un cordero de cualquier rebaño. Jesús fue el cordero que Dios proveyó para dar vida a los que estaban marcados con la sangre del cordero sacrificado. De la misma manera que el Cordero de la Pascua tenía que estar en medio de ellos por esos primeros 4 días, Jesús también caminó en medio del pueblo judío para ser examinado durante ese tiempo, aprobado y reconocido como el enviado. Pero muchos no lo reconocieron porque estaban indignados, llenos de ellos mismos. Lo llevaron delante de Caifás, el sacerdote, y todo el concilio, y ellos lo encontraron imperfecto, blasfemo. Por eso Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ellos en realidad no sabían lo que hacían, no se daban cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, lo cual muchos lo reconocieron y les dolió demasiado lo que sucedió a Jesús, porque ellos sí sabían que Él era inocente de todas las acusaciones que se le hacían, como me imagino que les sucedió a los israelitas cuando les tocó sacrificar a ese pobre corderito. Y esta fue la razón por la que Jesús decía que aún no le había llegado su hora. Y esto está registrado en Juan 7, 32, 33, y leo. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Jesús hizo una entrada fabulosa en esos días mientras que estaba en Betania, y esto está registrado en Juan 12, del 12 al 13, y leo. Porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y desde ese momento no habrá más excusas delante de Dios, porque Dios nos ha dado un periodo de tiempo para que lo consideremos. Y esto lo podemos encontrar en Romanos 2, del 12 al 16, que leo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y continúo, Éxodo 12, del 7 al 10, leo. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa, donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal,
Lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego, y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Viendo todo esto en retrospectiva, podemos ver que el Cordero era y es el vehículo que los acerca a Dios por medio de su sacrificio, porque los libera de la muerte. En ese momento era la muerte física, pero hoy en día sabemos que no es la muerte física que el sacrificio del Cordero nos libra, sino de la muerte espiritual o de la esclavitud en la que estamos. Y lo más tremendo es que ese Cordero tenía que salir de dentro del mismo rebaño. Por eso Jesús tuvo que salir de entre los judíos. Y en Éxodo 12, 21, de la versión DHH, que fue la versión más clara, dice: La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre, y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Para la palabra palangana en hebreo se usa la palabra kaf, que quiere decir esperar en el umbral o ser portero, cuya raíz primitiva es kapaf, que significa un plato o copa de donde se coloca vino o sangre. ¡Wow! Cuando yo leo este significado, me acuerdo inmediatamente que Jesús dijo en la última cena durante la Pascua, Mateo 26, 28, y leo: Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y así nos damos cuenta que Jesús usó el mismo término para referirse a la copa de vino que tomó cuando celebró la Santa Cena con sus discípulos, indicándonos que Él es el que toca o espera afuera en la puerta, a que nosotros lo dejemos entrar, y que es su sangre la que le permitirá entrar a nuestro corazón, al igual que sucedió con el pueblo de Israel cuando celebraban la Pascua. Con esto vemos inmediatamente y nos queda muy claro que los primogénitos de Israel no murieron porque eran israelitas. No, ellos no perecieron porque en los dinteles de sus puertas estaba la sangre del Cordero. Y es que entiendo entonces que todo ser humano viviente en la tierra, para no morir espiritualmente, tiene que tener en sus vidas la marca del Cordero de Jesús. Amén. Está muy claro todo esto. Estuve investigando un poco más acerca del hisopo y en realidad me sorprendí muchísimo cuando descubrí lo que realmente un hisopo significa. Un hisopo es una planta aromática con pequeñas flores blancas o moradas, con sabor a menta, que puede ser usada como condimento y como usos medicinales. Era muy usada también para limpiar a los leprosos, personas que tocaran muertos. Era un purificador. Como purificador lo podemos encontrar en el libro de Salmos 51:7 y leo: Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Para la purificación de un leproso lo podemos leer en Levíticos 14:4 y leo: Mandará traer para el que se purifica 2 pajarillos vivos y que sean puros, madera de cedro, tela roja e hisopo. Ordenará que se mate uno de los pajarillos sobre una olla de barro que tenga agua de manantial, y tomará el pajarillo vivo, la madera de cedro, la tela roja y el hisopo, y mojará estas cosas y el pajarillo vivo con la sangre del pajarillo muerto sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces con la sangre al que va a ser purificado de la lepra, y lo declarará puro. Al pajarillo vivo lo dejará en libertad. Y Jesús también le dieron a beber vinagre usando, adivinen qué, un hisopo. En Juan 19, 28 al 30 leo: Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Y esas fueron las ramas que los hebreos utilizaron para marcar las puertas. Los curas también lo usan ahora, hoy en día, pero en un estilo moderno, para rociar el agua bendita. Y les comparto esto porque para mí, al descubrir esto, fue muy interesante, porque siempre me enseñaron que el hisopo era un pedazo de trapo envuelto en un palo y lo metían en la sangre, pintaron los dinteles de sus puertas. Y eso fue asumido para mí.
Pero en realidad todo esto es muy fascinante e interesante. A mí todo esto me da vueltas en la cabeza, porque la sangre que Jesús derramó en esa cruz está ahí mismo a la entrada de nuestras puertas, haciendo guardia, esperando para untarnos a nosotros con ella. ¿Eso no es hermoso? Es muy tierno. Alguien me preguntó en un comentario ya hace un tiempito atrás acerca de por qué Jesús tuvo que morir con esa horrenda y cruel muerte. Y esta es la respuesta que yo le puedo dar. Una vez que el cordero era sacrificado, ellos mismos tenían que coger un hisopo, empaparlo con la sangre que fue derramada por el cordero y ponerlo en los dinteles de las puertas de sus casas. Y así podrán comer y estar protegidos del ángel de la muerte, que pasaría por todo Egipto, donde morirían todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Mas los que tuvieran esa marca en sus puertas, el ángel pasaría de largo. Ya esa historia la sabemos. Pero fue la sangre que Jesús derramó la que hace que la muerte espiritual no nos alcance, nos salte. Algo muy peculiar acerca de esto es que el movimiento que se hace para poner la sangre en los dinteles de la puerta, que es comenzando desde la parte de abajo, sube, luego cruza hacia la derecha y seguidamente baja, forman el signo de vida en hebreo, que es Hay, simbolizando así que todo aquel que tiene la marca de la sangre de Jesús obtendrá vida espiritual, será salvado de la muerte, ya que es a través de Jesús que tenemos esa vida. ¿No es esto maravilloso? Es que es fascinante. El cordero completo y todo lo que comieran esa noche tenía que ser asado al fuego y no podía ser hervido, ya que tenía que estar todo muy bien cocido, y la única forma sería pasar todo bajo el fuego y se lo tenían que comer todo. No se podía comer nada crudo ni hervido, nada podía ser desperdiciado. Y es aquí donde viene la parte más fuerte de esta muerte tan horrible que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Como toda la carne del cordero tenía que cocinarse al fuego hasta que quedara lo suficientemente blanda o tierna al punto que se pueda comer fácilmente, nuestro cordero también fue cocido pero vivo. Fue pasado por fuego desde su cabeza hasta los pies. Lo quemaron completamente. Fue pasado por el mismo fuego. Lo avergonzaron. Lo humillaron hasta lo sumo, porque fue exhibido básicamente desnudo delante de todos. Fue quitada su hermosura porque lo dejaron totalmente irreconocible. ¿Y es que podemos dejar de comérnoslo todo? Por supuesto que no podemos desperdiciar ni un pedazo de su carne, de ese sacrificio tan horrible que Él hizo. Tenemos que comerlo completo, porque es necesario que lo aceptemos totalmente. Nada de Él podemos dejar afuera, como Él mismo lo profetizó en la Santa Cena de la Pascua, cuando partía el pan y tomaba el vino. Terrible. En realidad, yo quiero dejarlo hasta aquí y continuar en otro video. Medítenlo, piensen todo lo que hemos hablado aquí y pregúntense a ustedes mismos, ¿soy yo merecedor de tan grande sacrificio? ¿Estoy honrando ese sacrificio con mi vida? ¿O estoy yo también crucificándolo nuevamente? ¿Estoy examinando con cuidado con lo que mi espíritu se está alimentando? Estas son muy buenas preguntas para examinarnos, para meditarlo. Por favor, no olvide de suscribirse a este canal y compartir este mensaje. Y no olvide tampoco de leer las escrituras. Léalas. Escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente. Que solo se las confirme. Bendiciones, y seguiré con más sobre la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Shalom, shalom.